tú crees que todos somos hijos de Dios. Enfatizando, Él no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Después de mí vendrá un hombre que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. Si estás viendo este video, estoy muy seguro que estás interesado en conocer un poco más de Jesús. Y la idea es poder explicártelo de una forma sencilla, que poco a poco podamos ir leyendo, que esto sea un aprendizaje acompañado, donde sencillamente puedas ir entendiendo cosas y términos básicos, para que puedas tener esa revelación y ese encuentro con Dios, específicamente con Jesús. Muy importante, antes de que comencemos a leer, necesitas tener tu propia Biblia, ya sea física o virtual, no te preocupes. Si tienes ninguna, ni la posibilidad de adquirir una, no te preocupes, aquí en la descripción te voy a colocar unos links para que puedas descargar la Biblia. Hay varias versiones de la Biblia, normalmente la más conocida se llama Reina Valera, que por sus siglas es RVR. Sin embargo, hay unas versiones que son un poco más actuales, con un lenguaje más entendible, y hay una versión que se llama Nueva Traducción Viviente, que es NTV. Es la versión que yo normalmente utilizo y con la versión que vamos a comenzar a leer todo el Evangelio de Juan. Así que te recomiendo que cuando descargues la Biblia, coloques la Biblia en esa versión. Entonces comencemos. Miren qué título. Cristo, la palabra eterna. 1. En el principio la palabra ya existía. Se está hablando desde el Génesis. Es el inicio de toda la creación. El título. Cristo, la palabra eterna. ¿Qué título? La palabra estaba con Dios. Aclaro este verbo, estaba con Dios. Ya existía y estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Es decir, estos verbos: existía, estaba y era. Pilas con estos tres verbos que son bien importantes. Dice, segundo, Él, que es la palabra. Miren cómo ya comienza a moldear. Miren cómo ya comienza a describir con más detalle. Él, que es la palabra. Hay alguien que es la palabra. Existía en el principio con Dios. Ya el segundo versículo aclara mucho más. 3. Dios creó todas las cosas por medio de Él. Todas. Y nada fue creado sin Él. Nada. 4. La palabra le dio vida a todo lo creado. Y su vida trajo luz a todos. En versículos posteriores vamos a ver de cómo Jesús habla de que Él es la luz de este mundo. Cuando Dios dice hágase la luz, no solamente la luz de luz que nosotros creemos que es, sino se habla como tal de Jesús. Miren cómo dice, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. A ver, necesito que le hayas prestado mucha atención a la primera parte, porque de ello depende de que puedas entender mejor la segunda parte. Versículo 6. Dios envió un hombre llamado Juan el Bautista. A ver, para ponerte un poco más en contexto, Jesús ya había sido profetizado muchísimos años atrás de este Moisés, pero se detalla más en el libro del profeta Isaías. Y cuando Isaías profetiza acerca de Jesús, también él profetiza que antes de que llegue el Mesías, va a haber una persona. Esta persona termina siendo Juan el Bautista, que si bien es cierto, es primo de Jesús, pero Juan el Bautista no sabía que su propio primo iba a ser el Mesías. No tenía todavía en ese momento la revelación, y ya lo vamos a leer. Antes de que Jesús pudiese comenzar su ministerio y todas las obras, Juan el Bautista ya estaba y estaba preparando el camino. Y Juan comienza a guiar a las personas a que se puedan arrepentir y que puedan ser bautizadas en agua como signo de arrepentimiento. Vamos un poco más para poder seguir explicando. Escuchen. Dios envió un hombre llamado Juan el Bautista. Claro, este Juan no tiene nada que ver con la persona que está escribiendo el libro. Yo comencé a conocer de Jesús, creía que
este Juan era el mismo que escribió este capítulo. Es muy distinto porque él lo que hizo fue preparar el camino y guiar a las personas a arrepentirse, mientras que el Juan que escribió este capítulo, este libro, era un discípulo de Jesús. Y los nombres coinciden, sí, pero nada que ver. Con el Bautista, 7. Para que contara acerca de la luz. Miren, para que él cuente acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Miren cuál realmente era la finalidad, que todos creyeran. 8. Juan no era la luz. Miren cómo ya está enfatizando, él no era la luz. Era solo un testigo para hablar de la luz. 9. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos. Me encanta esta parte. Quien da luz a todos. Venía al mundo. 10. Vino al mismo mundo que él había creado. Está hablando de Jesús. Pero el mundo no lo reconoció. Imagínate crear un mundo y que no te reconozcan. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. 12. Pero a todos los que creyeron en él, en Jesús, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Pregunta: ¿tú crees que todos somos hijos de Dios? Te daré unos segundos para que puedas responder. Te daré la respuesta. Es porque no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Mas no todos somos hijos de Dios. Solamente somos hijos de Dios aquellos que creemos en Jesús y lo aceptamos verdaderamente en nuestro corazón. Y si llegaste aquí a este video o alguien te lo compartió y por primera vez estás escuchando de Jesús, antes de que continuemos, déjame hacer algo por ti. Si tú quieres realmente creer en Jesús y bueno, estás viendo esto porque quieres seguir profundizando y todavía no lo has aceptado como tu Señor, como tu Salvador, acompáñame a hacer esta oración rapidito conmigo. Repítela y créela. Padre, hoy te acepto en mi vida. Señor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido. Me aparto de ellos y confieso con mi boca cada pecado. Ten un momento para confesar todo lo que quieras confesarle a Dios, al Padre, a Jesús, al Espíritu Santo. Y una vez que hayas terminado, continúa con la oración y di: Padre, perdóname por cada uno de estos pecados que cometí. Hoy me arrepiento y acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi corazón, Espíritu Santo. Haz de mí una nueva persona. Y Padre, te pido que por favor escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Ahora dice que cuando nos arrepentimos y confesamos con nuestra boca y creemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, somos salvos. Así que felicidades. Ahora eres un hijo o una hija de Dios. Y ahora sí, volvamos a leer el versículo 12. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios.
Ya eres un hijo o una hija de Dios. Te felicito. 13. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Creo que sería muy complejo explicar nuevamente lo que es un nacimiento por el Espíritu, así que por ahora no. 14. Entonces la palabra, o el que es la palabra, se hizo hombre. En otras versiones y en griego dice se hizo carne. La palabra, Jesús, se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. En otras versiones dice de gracia y de verdad. Hemos visto su gloria. La gloria del único Hijo del Padre. 15. Volvemos nuevamente a hablar de Juan el Bautista. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí, que es muy superior a mí, porque existe desde antes que yo. 17. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. A ver, antes en el Antiguo Testamento se exigía que pudieses cumplir con la ley para poder ser salvo. Pero cuando Jesucristo llegó, Él mejoró y facilitó que ese pacto lo pudiésemos cumplir. Al creer en Él y al dejarnos transformar por Él y por su Espíritu Santo. Él quita nuestro antiguo corazón de piedra, coloca un corazón de carne y coloca al Espíritu Santo dentro de nosotros para que nosotros podamos ser transformados y renovados por su Espíritu. Y al tener nosotros el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, tenemos a Jesús en nuestro corazón. Es bendición, es que Jesús esté con nosotros siempre para podernos ayudar. 18. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero el único que es Dios, es decir, el único que es el Hijo de Dios, está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Luego, en otros capítulos, vamos a ver cómo Jesús dice que si lo hemos visto a Él y lo hemos conocido a Él, hemos visto al Padre. Si hemos visto y conocido el amor de Jesús, estoy seguro que hemos conocido el amor de Dios también. Miren cómo sigue hablando de Juan el Bautista. Miren cómo en la otra parte colocan el título El testimonio de Juan el Bautista. 19. Este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle. Juan el Bautista comienza a ayudar a la gente a arrepentirse, a bautizarse para volver a Dios. Miren que ya había muchos líderes religiosos preguntándose que quién rayos era este. Y aquí unos líderes judíos y personas del templo pues le preguntan a Juan, ¿quién eres? Versículo 20. Él dijo con toda franqueza, yo no soy el Mesías. Muchos ya estaban esperando el Mesías. Eso fue una promesa que vino desde el profeta Isaías y ya muchos estaban esperando su llegada. Y tú impaciente porque la sierva no te ha prestado atención en un año. Versículo 20. Él dijo con toda franqueza, yo no soy el Mesías. 21. Bien, entonces ¿quién eres? Preguntaron, ¿eres Elías? No. Contestó, ¿eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? A ver, aquí hay algo muy clave, porque Elías ciertamente fue un profeta, que Dios y su gloria estaban sobre él. Hizo muchas señales milagrosas, quedó marcado en el corazón de todo el pueblo. Elías termina siendo arrebatado por Dios, o sea, Elías no murió, terminó siendo arrebatado. Entonces ellos creían que podía haber sido otra vez el profeta Elías, o por lo menos que era otro profeta donde Dios iba a hablar a través de ese profeta. Pero Juan dice que no es ninguno de esos. 22. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? 23. Juan contestó con las palabras del profeta Isaías. Soy una voz que clama en el desierto.
abran camino para la llegada del Señor. Miren cómo Juan sabía cuál era su rol desde que fue profetizado por el profeta Isaías. 24. Entonces los fariseos que habían sido enviados les preguntaron: si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Juan les dijo: yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Quedé todo erizado cuando leí esa parte. 28. Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando cuando le preguntaron en ese momento. Parte del capítulo 1 dice: miren que al principio describían a Jesús, describían Cristo, la palabra eterna. Y ahora este título es Jesús, el Cordero de Dios. Miren cómo lo describen ahora en esta faceta. 29. Al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 30. A él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. 31. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. A pesar de que Juan el Bautista era primo de Jesús, todavía Dios no le había revelado que él era el Cristo, que él era el Mesías. 32. Entonces Juan dio testimonio: vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. 33. Yo no sabía que él era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, miren cómo Dios le habló a Juan el Bautista: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ay Dios, otra vez. Vi que eso sucedió con Jesús. Por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. En otras versiones dice que Él es el Hijo de Dios. Y ya estamos llegando a la última parte de este capítulo 1. Miren el título, dice: los primeros discípulos. 35. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Juan el Bautista tenía discípulos y estaba ahí con 2 de ellos. 36. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: miren, ahí está el Cordero de Dios. A ver, Juan, al tener estos discípulos, seguramente había derramado su conocimiento ante ellos y los había preparado también para la llegada del Cordero. Y me imagino que los preparó todo un tiempo. Y pues en ese momento, de lo más casual, pasa Jesús y viene Juan el Bautista y le dice: ¡Él! Es Él, es Él el Cordero. 37. Y cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. De una, eso es de una. 38. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Ellos contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Y estas palabras me parecen muy importantes porque un día estuve en una capacitación de liderazgo de la iglesia y pues estábamos hablando específicamente sobre que había personas que tenían hambre de Dios y personas que, bueno, no tenían como que la misma hambre. Pero una forma de verdad de reconocer las personas que tienen hambre de Dios, muchas veces hacen este tipo de preguntas: ¿dónde te hospedas? Allá vamos, no importa la hora, no importa el día, no importa en qué momento, no importa en qué condiciones. ¿Dónde te hospedas? Quiero conocer más, háblame más, háblame más, Dios. 39. Miren lo que les dijo Jesús: vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando los acompañó al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto
del día con él. 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que, al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. O sea, de los dos discípulos que habíamos hablado anteriormente, que eran de Juan el Bautista, uno de ellos era Andrés. Miren el versículo 41. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo y al mismo tiempo el ungido, el elegido. 42. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Ya en próximos capítulos vamos a ver cómo este nombre que le dio Jesús va a tener una gran relevancia y vamos a saber cuál es realmente su significado y por qué Jesús le dio ese nombre. Al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: ven, sígueme. 24. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. 45. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Nazaret, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? A ver, Natanael dice eso porque nada pasaba realmente pues, en Nazaret. Era un pueblo tranquilo, donde realmente no pasaba mucho. De hecho, grandes profetas, nada que ver con Nazaret. Mucha gente, pues, profetas y ungidos, nacieron en otros lugares. Jesús toma lo perdido, lo desechado, lo que nadie recuerda, para hacer cosas grandes con eso. Volvemos. Nazaret, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Y Felipe le dijo: ven y compruébalo tú mismo. 7. Mientras ellos se acercaban, Jesús le dijo: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. Y Natanael le pregunta: ¿cómo es que me conoces? Y Jesús le responde: pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara. Imagínate que te van a presentar un amigo, te van a presentar un pana. Y en ese momento viene y antes de que tú te acerques o hables de ti o cualquier cosa, ese pana te dice algo de tu intimidad. Te dice: hoy te pusiste los boxers de Bob Esponja porque creíste y pensaste que hoy iba a ser tu día de suerte. Imagínate, Jesús, qué locura. No, pero imagínate que realmente pues Jesús te vio en un lugar específico, donde realmente de repente solamente tú sabías que estabas. Presta atención aquí, esta es una de mis partes favoritas de toda la Biblia. 49. Entonces Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le preguntó: ¿ves eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. A ver, definitivamente Natanael ni ninguno de los discípulos sabía lo que venía. Jesús caminando en las aguas, Jesús multiplicando los panes y los peces, alimentando más de 5,000 personas, sanando leprosos, sacando demonios, reviviendo a personas y resucitando. Y Natanael se sorprendió solamente porque le dijo que lo vio debajo de la higuera. La verdad, cuando comencé en este camino, me sentí muy identificado con Natanael. Solamente me hablaron de Jesús y de algunas historias y quedé sorprendido. No había vivido nada. Apenas me habían hablado de Jesús y había escuchado unos testimonios. Pero luego, Él se manifiesta en mi vida y su poder, su gloria y lo sobrenatural llega. Y ahí es cuando, wow, no me esperaba. Me sorprendió, créanme.
51 y final para acabar este capítulo. Y agregó Jesús, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Muchachos, sin palabras para describir a la palabra. Wow, es una locura. Jesús es Jesús. Ya para terminar este capítulo, pido a Dios y al Espíritu Santo que si continúas viendo este video y has llegado hasta aquí, pido que sea Dios revelándote a Jesús, no solamente desde este punto de vista, desde las Escrituras, que tú tengas un testimonio personal con Él, una revelación de Él, y que sea Él colocando esta semilla no solamente en tu mente, sino también en tu corazón. Padre, sella a esta persona con el Espíritu Santo, que seas tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.